Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. Recientemente el fondo de inversión de Cathie Wood, ARKK, incluida su compañía ARK Investment, estuvo sacando este documento, Mejores ideas de inversión para el 2026, donde nos hablan de muchos temas bien interesantes. Entre ellos nos está hablando de infraestructura de AI, productividad relacionada con AI, Bitcoin, tokenización, vehículos de lanzamiento reutilizables, estos rockets como por ejemplo los de SpaceX, también de energía distribuida, vehículos autónomos, vehículos para logísticas, en fin, muchos de los temas de alta tecnología que están a la orden del día. Vamos a tratar de leer este documento, llegar a algunas conclusiones acerca de cuáles compañías podrían estar interesantes. Hay varios gráficos también que me resultaron muy interesantes, así que vamos a echarle un vistazo en general a ideas de inversión según Cathie Wood para este 2026. Antes de empezar con todo este documento, quiero echarle un vistazo rápido cómo está el fondo de inversión de tecnología de ellos, el ARKK, para ver cuál ha sido su resultado. Le voy a dar mi opinión acerca del mismo y después ya vamos a pasar a buscar estas ideas de inversión. Quiero agradecerle a mi estimado Rubén de nuestra comunidad que nos recomendó este documento. Sin más, vamos a comenzar. Vamos a empezar revisando el estado actual del fondo de inversión ARKK de Cathie Wood. Recuerde que ellos tienen varios fondos de inversión, uno de compañía de Value Investment, otra compañía de pequeña capitalización de mercado. Sin duda el más popular es el ARKK, que es de innovación. Es un ETF bastante pequeño, apenas 7 billones de capitalización de mercado. En algún momento llegó a ser mucho más grande. Podemos ver aquí que las compañías que están dentro del ETF son compañías sin dudas bastante especulativas. Hay algunas, por ejemplo, como Tesla, que son negocios mucho más sólidos, pero negocios con valuaciones bastante caras. La principal sigue siendo Tesla, con un 10% del holding del ETF, Crispy Therapeutics, Roku, Coinbase, Tempus AI, Shopify, Robinhood, Bings Therapeutics, Advanced Micro Devices, Palantir, Roblox, Teradite. Bueno, como pueden ver, por lo menos en el top 10 de compañías, son negocios bastante especulativos, yo diría. Fíjense también que dentro de los sectores tiene bastante cash, un 33%, luego healthcare, technology y consumo cíclico. Es decir, que no tiene tampoco demasiada exposición a tecnología. Sí tiene mucha exposición a Estados Unidos con casi un 85% de este ETF. Hay que decir que durante mucho tiempo estuvo invirtiendo en compañías mucho más especulativas. Me acuerdo que estuvo invirtiendo en NIO, por ejemplo, en Teladoc, que estuvo invirtiendo también durante mucho tiempo, cuando estas acciones estaban cayendo en picada y realmente no tenían fundamentales que respaldaran estas compras. Pero creo que poco a poco se ha vuelto, yo diría, un poco más conservadora en sus inversiones. Y bueno, no creo que el holding ahora mismo sea malo. Si usted quiere, en vez de invertir, por ejemplo, en una compañía riesgosa individual, yo creo que podría tener sentido este ETF si quiere añadirle algo de riesgo a su portafolio, ¿ok? Concluyendo, realmente me gusta mucho más el holding que tiene ahora comparado con, por ejemplo, hace unos 3 años atrás. De todas formas, como pueden ver, son compañías bastante todavía con múltiplos estirados, apostando al futuro, ¿ok? Podemos ver en la gráfica esto claramente. Fíjense que todavía desde los máximos que alcanzamos en 2021, estamos aproximadamente un 50% por debajo cuando hemos alcanzado múltiples veces los máximos históricos recientemente. Esto es lo que nos dice claramente que el holding que tenía ante la compañía no le gustaba para nada a los inversionistas. En algún momento se llevó a decir que Cathie Wood era la Warren Buffett moderna. Fíjense que desde los mínimos del 2020 hasta los máximos, su ETF subió casi un 400%. Hubiéramos multiplicado prácticamente por 5 nuestro dinero en este periodo, ¿ok? Entonces, es un ETF, por cierto, que hemos utilizado para trading en algún momento. Cada vez que hemos visto a este ETF en la parte baja de esta tendencia, le hemos operado con operaciones como sell puts, ya tanto naked put podría ser como cash security put. Yo principalmente opero con naked put, también con put credit spread, pero por supuesto la primera condición que tenemos que tener es que venga a buscar la parte baja de la tendencia. Es un ETF que tiene buena volatilidad, tiene buena liquidez y por eso me gusta para este tipo de operaciones. Y además fíjense que en esta línea tendencial suele dar compras bastante claras, ¿ok? Por supuesto, desde los precios actuales hasta esa línea tendencial podríamos estar hablando de una caída del 44%, pero este es un ETF que tiende a corregir bastante a la más mínima corrección en bolsa. Fíjense que en la caída de abril, por ejemplo, cuando la bolsa corrigió un 20%, este ETF corrigió un 42%. Es decir, que tiende a corregir prácticamente el doble de la bolsa, ¿ok? Dicho esto, vámonos directamente a sus ideas de inversión. Para cada uno de los puntos que vamos a analizar, le traigo un pequeño resumen y después nos vamos a la presentación para estar viendo qué nos proponen ellos.
El primer punto se llama The Great Acceleration, la gran aceleración. Más o menos lo que nos dicen es que al unir todos estos ciclos de innovación se crea una especie de catalizador que, bueno, hay que comentar lo siguiente. Ya durante 2025 lo vimos, todo el tema de inteligencia artificial impactó directamente el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos y la productividad de los trabajadores americanos creció más de un 4%, que bueno, es una aceleración con respecto a años anteriores. Lo que nos dicen en este punto es que la AI actúa como motor central que acelera múltiples plataformas tecnológicas. La convergencia tecnológica impulsa un nuevo ciclo de inversión sin precedentes y esto tiene un impacto directo en crecimiento del Producto Interno Bruto y productividad global. Vean por acá en la presentación cómo nos dan esta especie de unión de todos los puntos, donde tenemos, entre otras cosas, criptos, tenemos también energía, tenemos vehículos autónomos, robots, que vamos a hablar un poco más adelante, también estos cohetes reusables y bueno, la inteligencia artificial es un punto que lo une a todo ello. Podemos ver, entre otras cosas, que durante los últimos años hemos visto una aceleración, por ejemplo, de las redes. Fíjense cómo desde 2023 a 2024 la fuerza de estas redes, es decir, la interconexión aumentó un 20% y para 2025 volvió a aumentar un 35%. Podemos ver aquí dentro de los catalizadores principales, la principal sigue siendo el tema de inteligencia artificial, luego energía, blockchain, robótica y también temas relacionados con biotecnología. Podemos ver otra cosa y es que hay algunas cosas que se están planteando. Por ejemplo, si lográramos mover estos temas de inteligencia artificial, que uno de los mayores costos que tiene es lograr bajar los costos de energía. Hay algunos experimentos que se están haciendo de ponerlo, por ejemplo, en el agua, incluso en el espacio, y esto puede seguir bajando los precios. Podemos ver aquí que también la demanda de rockets reusables, lanzamiento de rockets reusables, aumentó un 11%. Se espera que aumente un 11% en los próximos 5 años para acelerarse un 60% en los próximos años. Esta gráfica es bien interesante. Estas son las diferentes revoluciones industriales que tuvimos, qué fue lo que ocasionó y qué por ciento del Producto Interno Bruto representaron cada uno de ellos. Fíjense cómo durante los años 1800 tuvimos el ferrocarril y el teléfono. En algún momento el ferrocarril llegó a ser prácticamente el 6% del Producto Interno Bruto. Luego tuvimos los autos y la electrificación. Los autos lo mayor que fueron un 3%. Luego tuvimos los equipos de telecomunicaciones, semiconductores, comercio electrónico. Y fíjense cómo en ningún momento llegó a ser más de un 2%. Y ahora mismo podemos ver cómo se espera que la inteligencia artificial en algún momento sea un 8% del Producto Interno Bruto. Incluyendo también, como podemos ver por acá, los centros de datos, robotaxis y software en general. Esto lo que significa que tal vez para 2029-2030 el Producto Interno Bruto de los Estados Unidos y del mundo tenga una proporción, la inteligencia artificial, mucho más alto de lo que hemos tenido en ningún momento en la historia, ¿ok? Así que bueno, esto podría ser un impacto directo, por supuesto, en la productividad. Vamos a pasar a la siguiente. Una cosa muy interesante y es que ellos nos planteaban que hay algunas cosas que no tenemos en cuenta. Se ha hablado mucho, por ejemplo, que un simple robot humanoide que trabaja en una casa puede dejar sin trabajo a mucha gente, pero según sus proyecciones esto podría ser muy positivo. De hecho, ellos piensan que si cada uno de los 90 millones de hogares que hay en Estados Unidos tuviera un robot humanoide, esto podría aumentar muchísimo la productividad de los trabajadores y podría tener un impacto de crecimiento en el Producto Interno Bruto de un 2-3% al año, llegando incluso a un 5-6% en ingresos anuales, ¿ok? Que esto lo que hace es simplemente que las personas puedan centrarse más en ser productivas, en trabajar más y no tener que estar pendiente de las tareas del hogar. Aquí tenemos sus proyecciones de cómo pueden impactar todas estas cosas en el Producto Interno Bruto en los próximos 5 años. Según el FMI, se espera que el Producto Interno Bruto aumenta un 3.1%. Ellos nos están diciendo que todas estas cosas que hemos hablado puede añadirle 1.9% de crecimiento anualizado, que a largo plazo es una diferencia enorme. Otro punto que nos van a hablar un poquito más adelante es del Quantum Computing. Esto es muy importante. Se ha hablado mucho de Quantum Computing. Me han preguntado mucho en el canal de cuáles son las mejores acciones para Quantum Computing. Fíjense que ellos nos están haciendo proyecciones que en un caso agresivo podríamos tener, yo diría, aplicaciones prácticas para el 2044. Faltan muchos años. En un caso intermedio, 2054. Y un caso, yo diría, más tranquilo, yo diría que incluso razonable, 2063. Así que me preguntan mucho por las acciones de Quantum Computing, pero en el corto plazo no vamos a tener aplicaciones prácticas. No va a ser algo que genere dinero. Aquí nos están poniendo el ejemplo de Google.
Yo diría que Google es un buen caso si queremos invertir en quantum computing. Ya ellos están bastante avanzados en comparación con la competencia. Pero bueno, no vamos a tener aplicaciones prácticas en los próximos años. Otra cosa interesante y es que en los próximos años se espera que el 35% del crecimiento que tengamos en la economía sea por innovación. Así que bueno, realmente sectores tradicionales seguramente no van a poder mantener un ritmo de crecimiento tan alto. Y bueno, ahí es donde va a estar el crecimiento en innovación. Vamos a pasar a otros puntos que quiero comentarle algunas gráficas también y vamos a empezar a ver algunas compañías. Quiero comentarles dos puntos a continuación ya que tienen que ver con AI. Uno de ellos es el AI Infrastructure, donde nos dice que el colapso de costo de inferencia impulsa una demanda masiva de cómputo. Los data centers de próxima generación superarán 1.4 trillones en inversión en 2030 y los ASIC, los GPU especializados, dominan la nueva nube. Aquí vamos a hablar de dos compañías específicas. También el tema de productividad AI. Los agentes de AI multiplican la productividad del trabajador del conocimiento. El costo de la inteligencia artificial cae de forma exponencial y hay una oportunidad multitrillonaria en software y automatización. Vamos a echarle un vistazo a estos puntos que hay varias cosas interesantes. Lo primero que le traigo, vean los costos de inferencia como han caído de una manera brutal. Los primeros modelos tenían un costo de aproximadamente casi $30 por millón de tokens. Ahora mismo el modelo más barato de GPT cuesta apenas 10 centavos por millón de tokens. Es decir, que los costos han caído de una manera brutal. También podemos ver aquí que se espera que las inversiones en data centers sigan aumentando muy fuerte. Entre el 2012 y el 2022 aumentó un 5% anual. Durante los últimos 3 años se ha acelerado un 30% anual y se espera que en 2026 vuelva a tener un aumento en torno al 30% para luego mantenerse en torno a esos valores, ¿ok? Podemos ver aquí también los gastos de CAPEX en comparación con el GDP. Realmente desde la burbuja.com no veíamos que se estuviera gastando tanto dinero en gastos de capital, así que esto nos marca una clara aceleración de este tipo de gastos. Y además una cosa muy importante, podríamos pensar que esto nos dice que estamos en una burbuja similar al .com, pero podemos ver aquí que el P/E ratio de las mayores compañías está mucho más barato que durante el .com. Fíjense que durante la burbuja.com cotizábamos a más de 100 veces beneficio en algún momento, cuando ahora mismo estamos cotizando a menos de 40 veces beneficios. Es decir, que estamos a menos de la mitad de las valuaciones que veíamos durante la burbuja.com. Así que bueno, no creo que estemos baratos, tampoco creo que estemos cerca de una burbuja similar a la que tuvimos a finales del siglo pasado. Podemos ver aquí esta gráfica bien interesante donde nos habla del performance que tienen los chips de dos de las principales compañías del sector como Nvidia y AMD. Vean que en términos generales para pequeños modelos, incluso los chips de AMD están funcionando mejor que los de Nvidia. Donde Nvidia brilla es en los grandes modelos de inteligencia artificial. Fíjense cómo le saca una ventaja muy considerable a los modelos de AMD. Por eso Nvidia domina el 85% de los chips para centrales de datos. AMD se utiliza mucho más para pequeños modelos de inteligencia artificial. Podemos ver por acá, por otra parte, esto es en qué se espera que se invierta en centrales de datos. Fíjense que no solamente se va a invertir en estos GPUs, sino que se va a invertir también en networking y storage. Y bueno, por eso hay varias compañías que hemos visto recientemente de infraestructura que le ha ido bastante bien. Una cosa muy interesante también, fíjense cómo durante años anteriores los centrales de datos tradicionales dominaban el 80% del mercado, pero más o menos a partir de 2020 el uso de los GPUs, esto es principalmente Nvidia, tuvo un crecimiento exponencial, por eso las acciones se dispararon. Y vean cómo poco a poco los ASIC, donde ahí tenemos a Broadcom, por ejemplo, se espera que se aceleren también, ¿ok? Por eso, bueno, hemos analizado recientemente tanto Nvidia como Broadcom. No podemos decir que son compañías que cotizan a múltiplos baratas, pero realmente con el crecimiento que se espera, para el próximo año a los precios actuales podría estar mucho más interesante. Por ejemplo, Nvidia, para finales de 2027 se espera que cotice a 26 veces beneficios, lo cual realmente no es un múltiplo caro. Y en el caso de Broadcom, que está mucho más relacionado con los ASICs, que como vimos ahí se espera que aumente bastante en los próximos años, cotiza a un PER futuro para 2027 de 28 veces. Por eso, bueno, si estamos pensando tal vez en una inversión un poco más largoplacista, podrían tener sentido este tipo de compañías, ¿ok? Ahora vamos a hablar del tema de la inteligencia artificial relacionada con el consumo, que hay varios datos aquí bien interesantes. Vean cómo se está acelerando muchísimo el uso de inteligencia artificial en el smartphone. Vemos que acá tuvo un crecimiento mucho más lento, verá que fue acelerado
de Internet en las computadoras personales, pero la penetración de inteligencia artificial en smartphone está siendo mucho más alto. Es decir, que la gente está utilizando mucho más inteligencia artificial en sus teléfonos de lo que las personas usaron Internet en sus computadoras. Esto, por supuesto, lo que nos hace es que el factor de cambio sea mucho más rápido, ¿ok? Vemos acá que hay varias compañías que están muy bien posicionadas para integrar este tipo de mercado. Podemos hablar, por ejemplo, de Meta, OpenAI, Google, Apple y Amazon. Y también podemos hablar de Perplexity, Cloud, Grok y Meta AI como lo que pueden ser, yo diría, la parte del backend de estas aplicaciones. Hay, por ejemplo, integraciones entre plataformas de redes sociales y vendedores. Ahí podemos hablar de Meta, por ejemplo. Pero también tenemos otras muchas integraciones. Esto es lo que nos quiere decir que realmente utilizando la inteligencia artificial como el backend, como lo que le da soporte al resto de las plataformas, hay mucho margen de seguir subiendo. De hecho, podemos ver aquí cómo los facilities, este tipo de tiendas online relacionadas con inteligencia artificial, se espera que crezcan a un ritmo altísimo en los próximos años, pudiendo alcanzar más de 7 trillones de dólares en 2030. Bueno, sabemos que ya hay varias de estas plataformas de inteligencia artificial, como el mismo OpenAI con ChatGPT, que están integrando ya las ventas online. De hecho, podemos ver aquí cómo esto va a seguir aumentando a un ritmo acelerado. Podemos ver cómo se espera que en los próximos años, yo diría que para 2030, ya más del 60% de las búsquedas se hagan con AI, no con búsquedas tradicionales como las que hacíamos antes con Google, lo cual hace, por supuesto, que el margen de aumento de estas ventas online sea mucho más alto con AI que en las búsquedas tradicionales. De hecho, podemos ver aquí que los gastos que se espera que se hagan en los próximos años en advertising, es decir, para dar publicidad, podemos hablar de más de 200 billones de dólares para 2030. Se espera que todavía la mayor parte de los gastos sigan siendo en búsquedas tradicionales, pero ya va a ser un mercado de más de 200 billones, ¿ok? Así que bueno, vamos a pasar al siguiente punto, que todavía nos quedan varias interesantes que revisar. Si quiere llevar su trading e inversiones al siguiente nivel, los invito a unirse a nuestra plataforma Academia de Inversores. Aquí compartimos todas las compras y ventas para los portafolios, tenemos artículos exclusivos para los miembros, servidor Discord, tenemos directos exclusivos también para miembros, actualizaciones todos los días de compañías y muchísimo más contenido, además de los cursos de análisis técnico fundamental y opciones financieras. Lo va a poder encontrar en el segundo enlace en la descripción de cada uno de los videos del canal. A continuación vamos a hablar de Bitcoin. Lo que nos está diciendo ARK es que Bitcoin se podría consolidar en 2026 como un activo institucional. ETF y compañías públicas controlan una porción creciente del suministro y mejores retornos ajustados por riesgo frente a otros criptoactivos. Vamos a echarle un vistazo a la presentación. Podemos ver por aquí que hemos tenido algunos pasos importantes para que Bitcoin sea asumido como a un respaldo institucional. Entre otros, tuvimos el respaldo por parte del gobierno de Estados Unidos. Tuvimos también los ETF, tuvimos incluso algunos fondos de inversión grandes empezando a considerar Bitcoin, los ETF de Bitcoin como un posible activo, por ejemplo, entre ellos Vanguard. Y también, por ejemplo, Texas estuvo lanzando una reserva estratégica de Bitcoin. También Morgan Stanley estuvo expandiendo el acceso a Bitcoin desde su fondo de inversión. Así que poco a poco hemos estado teniendo yo diría, a las instituciones participando cada vez más en Bitcoin. Ten en cuenta que ahora cada vez es más difícil minar Bitcoin. Es decir, que es un activo anti-inflación. Lo podemos ver aquí como el suministro de Bitcoin se ha estabilizado bastante. Otra cosa interesante, vamos a checarlo por acá. Quiero mostrarles lo siguiente. Aquí nos están dando varios posibles casos hasta el 2030 de uso institucional de Bitcoin. Por ejemplo, se estima que hay alrededor de 200 trillones de dólares en manos de los portafolios globales. Si solamente un 1% de esos portafolios, que ahora el impacto es prácticamente cero, tienen a Bitcoin en su holding, sería un impacto de 2 trillones. Ahora mismo Bitcoin está cotizando a menos de 2 trillones de capitalización de mercado. Esto es lo que significa que perfectamente el activo se podría duplicar hasta el 2030. Faltan unos 4 años. Así que un rendimiento del 100% en 4 años sería un rendimiento analizado de más del 20%, que bueno, es el doble de retorno que normalmente da la bolsa. Por supuesto, tenemos un caso base, que es que se van a añadir 5 trillones en dinero para Bitcoin. Esto podría darnos un retorno anualizado de más del 50%. Y bueno, en el mejor de los casos, un 6.5% de los portafolios globales están en Bitcoin, que podría, por supuesto, duplicar varias veces su capitalización de mercado. ¿Okay? Hay que decirlo que estos son, por supuesto, casos hipotéticos, pero fíjense que solamente un 1% de los portafolios globales
que estén invertidos en Bitcoin duplicarían su participación de mercado, su capitalización de mercado en apenas 4 años. A continuación vamos a hablar de un tema bien interesante que se ha hablado mucho en los últimos meses, que es la tokenización. La migración de activos financieros hasta blockchain públicas, también contratos inteligentes que pueden reducir los costos de intermediarios y la tokenización que habilita nuevos mercados y liquidez global. Vamos a ver algunas gráficas bien interesantes de cómo está impactando ya la tokenización a los mercados globales, principalmente financieros. Fíjense que desde el 2025, mitad del 2025, hemos tenido muchísimas noticias relacionadas con tokenización. Varias compañías anunciando sus tokens digitales. Entre ellas podemos hablar SoFi, que fue la más reciente, JP Morgan Chase, Robinhood, Webull. En fin, tuvimos a muchas instituciones tokenizando. También tuvimos, recuerden, el Genius Act, que le da un marco legal a todo este tema. Y hay algunas también redes de blockchain, podríamos hablar por ejemplo de Ethereum y Solana, que han estado en el foco de estos temas, ¿ok? Esta primera gráfica es impresionante. Fíjense la cantidad de activos que se mueven diariamente por diferentes métodos. Tenemos las cuentas de bancos regulares, tenemos Visa, PayPal y las stablecoins y también los envíos de dinero. Podemos ver que aproximadamente en 2023 ya la cantidad de dinero que se mueve a través de stablecoin superó las transacciones diarias de Visa, lo cual es brutal. Solamente las transacciones a través de bancos directamente están superando los activos que se mueven a través de stablecoin. De hecho, podemos ver que en diciembre del año pasado se alcanzaron 3.5 trillones de volumen diario de stablecoins utilizado para pagos diariamente, lo cual simplemente es brutal. Podemos ver también que hay mucho margen todavía para seguir aumentando esta tokenización. Se ha hablado mucho de la posible tokenización de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y fíjense que aquí es donde tenemos la mayor parte de los activos del mundo. Representan aproximadamente más de 6 trillones de dólares que se mueven en este tipo de mercados. Es el mayor mercado y el más líquido del mundo. Y bueno, hay mucho margen todavía para aumentar en esta parte. Ethereum sigue siendo la principal fuente o el principal network, la principal red para tokenizar activos. Fíjense por acá cómo lleva una gran diferencia con respecto a otros como Tron, BNB Chain y Solana. Saben que en los portafolios tenemos Ethereum y Solana. Pero bueno, Ethereum pueden ver que es muy sólido por esta parte. Se ha utilizado principalmente para stablecoins y tokens. Han sido las dos principales fuentes de uso para Ethereum. Y bueno, se ha hablado mucho que las meme coins utilizan mucho estas redes, pero fíjense que en el caso, por ejemplo, de Ethereum, apenas el 3% de la tokenización viene por parte de meme coins, sino que se está utilizando mucho más para tokenizar activos digitales mucho más serios, ¿ok? Quiero mostrarles un par de gráficas más. Les traigo un ejemplo. Fíjense Robinhood, que ha sido una de las plataformas que ha estado tokenizando más activos. Podemos ver que incluso ya están tokenizando, yo diría, stocks, como por ejemplo Google, Microsoft, Meta. Y bueno, con esto lo que quieren hacer es simplemente, si usted en un país no puede invertir en este tipo de acciones, lo puede hacer a través de un token digital. Usted le compra el token a Robinhood, ellos lo respaldan con una compra de las acciones, le cobran una pequeña comisión y así usted va a tener, no podemos decir que directamente las acciones, pero sí va a tener un token respaldado por esas acciones, ¿ok? Como podemos ver, todavía la mayor parte de la tokenización viene de otros activos, pero se han estado trabajando bastante fuerte en tokenizar acciones, ¿ok? Vamos a estar hablando del siguiente tema. El siguiente punto que quiero tocar son los rockets reutilizables. Estos cohetes que se lanzan y pueden regresar y poder ser utilizados para otro lanzamiento. Y esto va a impactar en algunos mercados. La reducción radical del costo de acceso al espacio, habilitar infraestructura de cómputo espacial para AI y también escalar conectividad y observación global. Vamos a echarle un vistazo por acá a la presentación. En primer lugar, podemos ver por acá que en años anteriores el acceso realmente a envío de satélites y cargas al espacio era extremadamente caro. Vean cómo también desde el 2020 SpaceX ha sido la principal compañía de envío al espacio por mucha diferencia, y este gráfico de la derecha es incluso más impresionante. Estas son la cantidad de satélites que están en órbita en la Tierra, y a partir de 2018-2019 la cantidad de satélites que se lanzaron para Starlink fue una verdadera locura. Pasaron de menos de 6.000 a unos 14.000 satélites en apenas unos 4 o 5 años, lo cual es una verdadera locura. De hecho, podemos ver aquí que SpaceX tiene alrededor del 66% de todos los satélites activos que orbitan la Tierra. Así que imagínense. Podemos ver aquí otra cosa sumamente interesante, es el costo de envíos. Podemos ver que en 17 años
Los costos de envío al espacio bajaron un 95%, otra verdadera locura. Los costos pasaron de aproximadamente unos $15,600 por kilogramo a $1,000 por kilogramo, y esto fue logrado por SpaceX. Esto, por ejemplo, lo podemos ver claramente en los posibles costos de telecomunicaciones. Vean por acá, en el 2001 los planes de teléfonos móviles costaban alrededor de $90. Usted tenía 0.01 GB incluido, tenía acceso a email y también una web básica, y menos del 1% del territorio de Estados Unidos estaba cubierto por estas redes. Sin embargo, ya en 2029 el 86% estaba cubierto. Internet de alta velocidad, planes ilimitados costaban $100. Y fíjense cómo para 2030 se espera que los planes se mantengan a un precio similar, pero ya vamos a tener 100% de cobertura en tierra gracias a todas estas redes de satélites. Así que bueno, como pueden ver, realmente es un cambio significativo en apenas 4 años, y todo esto va a estar impulsado por estos costos de lanzamiento de satélites y cargas al espacio mucho menores. El siguiente punto tiene que ver con la robótica, y es que los robots humanoides y especializados automatizan el trabajo físico, impacto directo en manufactura, logística y hogares, y potencial aumento significativo del Producto Interno Bruto. Fíjense varias cosas interesantes. En primer lugar, a pesar de que la participación de la fuerza laboral en Estados Unidos ha bajado, esto significa que del total de trabajadores hay menos personas trabajando, la productividad por hora ha seguido aumentando. Podemos ver aquí que la cantidad de horas que se trabaja como promedio en los Estados Unidos desde la década de los 50 ha seguido declinando. Cada vez las personas trabajan menos y ya los robots se usan con bastante regularidad. Podemos ver, por ejemplo, que Amazon en 2025 fue la que tuvo mayor densidad de uso de robots en sus trabajos. En el caso de Estados Unidos todavía seguimos ligeramente por debajo en tema de automatización con respecto a otros países como Japón y, por ejemplo, Corea. Pero bueno, esto lo que nos dice es que hay mucho margen también de aumentar robótica en este tipo de trabajos. Podemos ver también que la cantidad de robots que se están vendiendo en el mundo, la inmensa mayoría sigue siendo robots industriales, y la cantidad de robots humanoides que se están vendiendo es muy poco, alrededor de 2.000 por países. Estamos hablando de que este es un mercado de posiblemente $26 trillones. Otra cosa interesante que quiero mostrarles por acá es que también el uso de los robots humanoides puede impactar directamente en las ventas de chips. Cada uno de estos robots van a necesitar un chip avanzado, y esto también puede impactar directamente en el tema de las CPUs, GPUs. Aquí les traigo varios ejemplos de algunos de los robots que ya se están probando. Seguramente el más famoso es el Optimus de Tesla, pero bueno, también hay otros como recientemente el Xpeng que se lanzó en China, el Boston Dynamics que han estado varios años desarrollándolo. Entonces realmente hay una competencia bastante intensa en este sector. El último tema que quiero tocar con ustedes es el tema de los vehículos autónomos y también la logística. En cuanto a los vehículos autónomos, los robotaxis multiplican la utilización de capital, reducción drástica del costo de transporte y cambio estructural en movilización urbana. En cuanto a logística autónoma, AI y robótica aceleran cadenas de suministro, menos costos, mayor velocidad y eficiencia, clave para escalar e-commerce y comercio global. Vamos a ver que ya incluso hay muchas de estas plataformas que se están usando, ¿ok? En cuanto a vehículos autónomos, vean qué interesante. Le traigo un ejemplo práctico en San Francisco, que es donde ya tenemos a Waymo, Uber y Lyft interactuando. Vean cómo Waymo ha sido la de mayor crecimiento, quitándole cuota de mercado a Uber y Lyft. Y bueno, esto es lo normal que pase en el resto de las ciudades. También podemos ver cómo la cantidad de horas que tienen estos modelos para entrenarse han seguido aumentando muchísimo. Tesla sigue siendo el mayor de los modelos autónomos que tiene más entrenamiento, pero esto es lo que hace que los modelos se vuelvan más eficientes. También hay que decir dos cosas. La cantidad de costos por millas de los robotaxis es mucho más barato que el resto. Fíjense como, por ejemplo, un humano normal que maneja un Uber tiene un costo de $2.80 por milla, cuando un robotaxi puede costar 0.25 o 25 centavos por milla, mucho más barato. Y además los costos de depreciación de los robotaxis es mucho menor. Estamos hablando de energía, parqueo, mantenimiento, seguro. Es mucho menor. Estamos hablando de un costo de un 35-50% por debajo. Podemos ver aquí también la cantidad de robotaxis que se han estado expandiendo durante los últimos años. Realmente hay mucho margen todavía para aumentar. Hay muchas ciudades que no tienen acceso todavía a estos robotaxis. Ha sido una cosa que ha ido poco a poco, ¿ok? Pero bueno, se espera que ya para el 2030 tengamos más de 140.000 robotaxis en los mercados americanos. También podemos ver aquí que se espera que impacte de una manera significativa
el enterprise value de las compañías. Esto estamos hablando de un posible negocio de 34 trillones de dólares para el 2030. Podemos ver dentro de los principales fabricantes, Tesla, por ejemplo, Baidu, Waymo, WeRide, Pony AI. Vamos a verlo un poquito más adelante. Que bueno, son algunos de los más conocidos o algunas de las compañías más conocidas en el sector. También tenemos la logística autónoma. Esto es algo que ya se está usando en muchos países, principalmente en China. Hemos visto que se está usando bastante. Hay varias compañías chinas que lo han estado testeando para entregas de última milla. Es decir, si usted está cerca del punto de logística donde está su paquete, simplemente con un dron se lo entregan. Hay algunas compañías, principalmente chinas, como Zipline, Meituan, Wing y Mana, que ya han hecho muchas entregas. Fíjense en el caso de Zipline, ha hecho más de 2 millones de entregas utilizando drones. Y también tenemos algunos otros vehículos autónomos que no van volando, sino que van por la carretera, como Starship, que ha hecho ya más de 9 millones de entregas, ¿ok? También los trucks para entregas de última milla, más de 250 millones ya Insection Technology. Y bueno, otras que son, yo diría, relativamente conocidas aquí en Estados Unidos, como Pony AI, más de 4 millones. Fíjense que los costos de este tipo de productos son mucho menores que, por ejemplo, los tradicionales. Estamos hablando que un truck, este camión que acabamos de ver de última entrega, de la última milla, puede representar un 60% más barato que el tradicional. Y vemos que también en el caso de las aplicaciones, el fee que te cobran, saben que normalmente uno tiene que pagar un extra por estas entregas de última milla, pueden bajar los precios en un 90%, ¿ok? Podemos ver también que el mercado posible para estas industrias es enorme. Estamos hablando de 320 billones de dólares para los camiones y 160 billones para los drones y los robots, ¿ok? Entonces, vamos a pasar a cierre del video. Como vimos en el video, amigos, ARK, el fondo de inversión de Cathie Wood, espera un impacto significativo de alta tecnología para el 2026. Dentro de las áreas de impacto vimos el caso de infraestructura AI, también productividad AI, Bitcoin, tokenización de activos. Vimos los rockets reutilizables, la robótica, también vimos vehículos autónomos y vehículos relacionados con logística. Lo que ellos plantean es que la unión de todos estos factores, teniendo en el medio de ello la inteligencia artificial, puede representar un incremento considerable del Producto Interno Bruto, no solamente para 2026, sino hasta el 2030. Hay muchas de estas cosas que ya están pasando. Hemos visto principalmente temas relacionados con los gastos de CAPEX e inteligencia artificial, que durante el 2025 aceleraron de una manera considerable el Producto Interno Bruto en los Estados Unidos. Recuerde que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si le gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar un comentario, respondemos 100% de los mismos y también nos pueden dejar un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal siempre les dejo en el primer enlace nuestra herramienta de inversión en Investor Tool que estamos utilizando hoy para análisis fundamental, y en el segundo enlace nuestra plataforma para la comunidad Academia de Inversores, donde comparto la compra y ventas, comparto todos los portafolios, tenemos los cursos, directo exclusivo para miembros todos los días y muchísimo más contenido. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.